Bueno, el tema de hoy va a ser MRV. Significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero antes de eso lo que quiero es que repasemos un poquito de MRU porque hay conceptos que los vamos a seguir viendo. Entonces, supongamos que tenemos, no sé, un auto que se está moviendo desde el punto 1 hacia el punto 2, está yendo para allá. ¿Sí? Entonces, si nosotros queríamos calcularle la velocidad media a esto, entre los puntos 1 y 2, si quiero le pongo 1, 2 para que sea más claro, lo vamos a tomar con su carácter vectorial, aunque sea en una dimensión. Esto es la posición en 2 menos la posición en 1 sobre el delta t. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo importante de esto? Lo que quiero recordar es que entonces el vector velocidad media es un vector que, recuerden, tiene origen en 1 y va hacia 2, o sea, es un vector que va así. El largo todavía no lo sabemos, no importa, no es necesariamente este largo, ¿sí? Pero este sería el vector, la dirección y el sentido del vector velocidad media en esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos teníamos que acordar? Si yo quiero saber la velocidad instantánea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero, por ejemplo, la velocidad instantánea en el punto 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar un delta t muy chiquito cercano al 1, ¿sí? Entonces, es como que voy corriendo este punto 2 cada vez más cercano, cada vez más cerca al punto 1. Y una vez que hago eso, obtengo la velocidad instantánea. Sería lo que me marcaría el velocímetro en el auto, por ejemplo. Pero recuerden que el velocímetro solo me da un número, que es el módulo de la velocidad, es la rapidez. ¿Está bien? Bien, cualquier cosa que no se entiende me paran en el momento, no hay drama. Lo que sí tengo la compu lejos, así que no los puedo leer, pero de última activan el micrófono y me dicen. Bien, entonces lo que quería recordar era esto. Esto es la velocidad instantánea. Pongamos, no sé cómo escribirlo sin escribir límite, pero sería con un delta t muy chiquito. Esto, si quieren, no lo ponemos delta t. Recuerden, esto sería lo mismo que t2 menos t1. Entonces, si yo hago t2 muy cercano a t1, obtengo esto. Si quieren, le podemos poner, como haciendo para hacer algo, vamos a ponerle 2'. Entonces sería entre dos puntos muy cercanos, t en 2' menos t1, y acá sería x en 2' menos x en 1. Pero tengan en la cabeza que este 2' puede estar tan cerca del 1 como yo quiera. ¿Sí? Entonces lo que quería recordar primero era esto. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Esto es lo que ya vimos. Sí, profe. Perfecto. Y la velocidad, lo que me decía era cómo variaba la posición en función del tiempo. Cómo variaba la posición en función del tiempo, ¿no? El delta x sobre delta t. Entonces, con esta misma idea vamos a definir el concepto de aceleración, que es lo que necesitamos para ver MRV. ¿Sí? La aceleración media lo que me mide es cómo varía la velocidad en función del tiempo. Entonces, la aceleración media se define como, en el mismo caso, en este mismo ejercicio, sería la velocidad en 2 menos la velocidad en 1 sobre t en 2 menos t en 1. ¿Sí? Bien, ¿por qué quería ver antes esto? Bueno, porque entonces la aceleración media va a ser un vector que va a ir desde 1 hacia 2. Con la misma idea de esto. El carácter vectorial de la velocidad media me lo da solamente esto, porque esto es un número, ¿sí? Entonces, este es un vector que va de la posición 1 a la posición 2, y este es un vector que la aceleración media es un vector que nace en la velocidad 1 y que se va hacia la velocidad 2, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Bueno, fíjense que tenemos una velocidad arriba que se mide, por ejemplo, en kilómetros por hora, y abajo tengo un tiempo que lo voy a poner en horas simplemente para que me quede fácil. Entonces, la unidad de la aceleración es kilómetros por hora cuadrado o metros por sobre segundos al cuadrado, cualquier unidad de distancia sobre cualquier unidad de tiempo al cuadrado abajo. ¿Sí? Bien.
Bueno, esto sería velocidad media. Se imaginarán con la misma idea de lo que vimos antes, el vector aceleración instantánea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se imaginan que va a ser? Con la misma idea de lo que dije ahí. ¿Qué es lo que cambiaba entre velocidad media y velocidad instantánea? El espacio de tiempo muy cercano, muy corto. Exactamente, es simplemente con un delta t muy chiquito. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Va a ser delta v sobre delta t, la fórmula es la misma, lo único que cambia es que estos dos tiempos tienen que ser muy cercanos, tan cercanos como se puedan imaginar. Entonces, vamos a ponerle de vuelta la velocidad instantánea en 1, por ejemplo, va a ser la velocidad en 2' menos la velocidad en 1 sobre el t en 2' menos el t en 1. ¿Sí? Parece que la fórmula es la misma, porque no quiero escribir la palabra límite porque todavía no lo saben, es más conceptual la diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía ahora, quiero antes de pasar a lo que es MRU en sí, hacer un ejercicio para entender el signo, porque ahora ya no tenemos solo velocidad y posición, tenemos también aceleración. ¿Qué significa? Entonces, en general, si la aceleración tiene igual sentido que v, esto va a ser un movimiento acelerado. Ojo, porque ahora, a diferencia de lo que uno está acostumbrado, cuando hablamos de aceleración, no estamos hablando de siempre ir más rápido. En general uno se dice aceleración y se imagina que está yendo siempre más rápido. Bueno, no, en física no. Siempre que la aceleración tenga el mismo sentido que v, va a ser un movimiento, o sea, el cuerpo se va a estar moviendo cada vez más rápido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la velocidad para allá y la aceleración para allá, se va a estar moviendo para allá, porque la velocidad, recuerden que es lo que indica el sentido en el que me estoy moviendo, y cada vez más rápido, porque la aceleración apunta en el mismo sentido. Si hubiera sido este ejercicio, esto hubiera sido lo mismo. No importa, están yendo para allá ahora, ¿sí? Pero cada vez más rápido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la aceleración tiene distinto sentido que v? Estamos hablando simplemente de caso de que son colineales. Vamos a ver después el movimiento circular, que no necesariamente velocidad y aceleración están en la misma línea, pero para lo que vamos a ver por el momento van a ser colineales, ¿sí? Entonces, si la aceleración tiene diferente sentido que v, por ejemplo, la velocidad va para allá y la aceleración va para allá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la velocidad me dice hacia dónde me muevo. Entonces, este caso se está moviendo para allá. Pero como la aceleración apunta en sentido contrario, está moviéndose para allá, pero desacelerando, cada vez más lento. Lo mismo si tengo el caso de v para allá y aceleración para allá. Entonces, este es un caso en el que se mueve hacia, no voy a poner hacia dónde porque puse los dos ejemplos, se mueve cada vez más lento. Más lento, o sea, desacelerando. ¿Sí? Bien. Les dejo un segundito para que copien esto, ahora necesito borrar. Mientras tanto, díganme si no se entendió algo. Si no, seguimos. Profe, una consulta. Cuando se desacelera, Sí. ¿el signo es negativo? No, eso es justamente el ejercicio que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver cuáles son los signos y cómo se mueve, porque es muy confuso. Vos fijate que yo hasta acá, en ningún momento elegí sistema de referencia. Entonces, hasta que yo no elija sistema de referencia, no puedo hablar de velocidad positiva o negativa. ¿Está bien? Positivo o negativo va a depender del sistema de referencia. Porque imagínate, si yo elijo mi sistema de referencia así, en este caso la velocidad es positiva.
pero yo también podía elegirlo apuntando para allá y en este caso la velocidad es negativa. Sin embargo, la forma en la que se mueve no cambia, no puede cambiar y depender del sistema de referencia que uno elija. ¿Sí? Claro. Entonces, toda esta discusión que nosotros tuvimos es independiente del sistema de referencia, pero como se suelen confundir justamente en eso que vos me decís, vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual ponemos todos los casos posibles de velocidad y aceleración colineales. Bien, ¿puedo borrar? Los de arriba me imagino que sí. Díganme si no borro los de abajo. Bien. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es, primero, imaginándonos que el sistema de referencia apunta para allá, y voy a poner todos los casos posibles. Voy a poner velocidad para allá, aceleración para allá, los dos para el otro lado, una para allá y otra para allá, y una para allá y la otra para allá. Y ahora lo que quiero que me digan, con este sistema de referencia que anoté acá arriba, es justamente eso. Entonces, quiero que me digan el signo de B, si es positivo o negativo. Bueno, voy a tener que borrar esto porque ya me quedó muy feo. Quiero que me digan el signo de B, el signo de A para cada caso, y quiero que me digan el tipo de movimiento. Con esto me refiero, así es, acelerando, o sea, si está acelerando o si está desacelerando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con este sistema de referencia, ¿cómo es la velocidad? Positiva. ¿Qué tenían que ver? Si apuntaban en el mismo sentido que el sistema de referencia. Como yo lo elegí para allá, el signo de la velocidad es positivo. ¿Cómo es el signo de la aceleración? Positiva también. Positiva también, la misma idea. Miro si apunta en el mismo sentido que mi sistema de referencia. Entonces, en este caso es positivo. ¿Y cómo es el tipo de movimiento? ¿Es acelerado o desacelerado? O sea, me refiero, en todos los casos hay aceleración. Acelerado. ¿Cómo? En este caso es como acelerado y en el de abajo también, a pesar de estar con el vector para el otro lado. Exactamente, exactamente. Pero fíjense, lo que quiero hacer hincapié en que esta columna no va a cambiar nunca, ¿sí? Porque a esta columna no le importa el sistema de referencia. Solo le importa si van para el mismo lado o si van en sentido contrario, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿cómo es la velocidad? En el segundo. Negativa. Negativa porque va en sentido contrario que el sistema de referencia. ¿Y la aceleración? Negativa también. Negativa también. ¿Y cómo es? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado igual. ¿Por qué? Porque van la velocidad y aceleración en el mismo sentido y no me importa en este caso el sistema de referencia. Perfecto. Bien. Y en este caso, ¿cómo es la velocidad? Positiva. Positiva porque está en el mismo sentido. ¿Y cómo es la aceleración? Desacelera. Este es negativo, ¿no? Sí. Y sí, ¿qué pasa? Como tengo uno positivo y otro negativo, esto va a ser desacelerado. O sea, me refiero con esto a que se está moviendo para allá, porque la velocidad, recuerden siempre que es la que me indica en qué sentido estoy yendo, pero estoy yendo para allá cada vez más lento. ¿Sí? ¿Y cómo es el signo de la velocidad? Negativo. ¿Y el de la aceleración? Positivo. ¿Y cómo se mueve? ¿Acelerando o desacelerando? Desacelerado. Desacelerando, exactamente. Desacelerando.
La diferencia entre este y este es que en este caso se está moviendo para la derecha y en este caso se está moviendo para la izquierda, pero en los dos casos se está moviendo para esa dirección, para ese sentido que digamos, pero cada vez más lento, ¿ok? Y ahora, solo para fijar ideas, veamos qué pasa si yo cambio el sistema de referencia y ahora lo apunto para el otro lado. ¿Sí? Y vayamos completando esto. Ah, bueno, les doy un segundito para copiar si quieren. Esto estaba así. Primero arrancamos con esto. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Si alguno no entendió, me dice y lo repetimos. Bien, antes de borrar, yo ahora voy a cambiar el sistema de referencia. ¿Esperan que cambie esta fila? Esta columna, perdón. ¿Debería cambiar de acuerdo a lo que les dije antes? No debería cambiar. No, no. ¿Cómo? No debería cambiar la tercera columna. ¿Por qué no debería cambiar la tercera columna? Porque dijimos, a mí no me importa, pero cuando yo estoy yendo en el auto, acelero o desacelero, y es lo que es, ¿sí? Y no me importa desde dónde, si alguien me quiere describir, desde dónde me está describiendo, si tiene sistema de referencia positivo o negativo. No, eso no cambia. Esto no debería cambiar. Lo voy a borrar y lo vamos a volver a pensar, pero recuerden que nos digo que los primeros dos eran acelerados y los otros dos eran desacelerados. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí lo borro y lo volvemos a completar. Lo único que cambia respecto del anterior es que vamos a cambiar el sistema de referencia para allá. ¿Sí? Entonces, ahora, en el primer ejemplo, ¿cómo es mi velocidad? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque apunta hacia la derecha y mi sistema de referencia ahora va hacia la izquierda. ¿Y cómo es la aceleración? Negativa. También. Y entonces, como tienen el mismo signo, ¿cómo va a ser el movimiento? Acelera. Acelerado, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y en este cómo es la velocidad y la aceleración? Positivas las dos. Positiva las dos, ¿se entiende? Porque ahora mi sistema de referencia apunta hacia allá y tanto velocidad como aceleración son positivas. Entonces se va a mover por lo mismo que arriba de manera acelerada. Va acelerando. Acá, ¿cómo es la velocidad? Negativa. Negativa. ¿Y cómo es la aceleración? Positiva. Positiva. Entonces, ¿cómo se mueve? Desacelerando. Exactamente. Va frenando. Frenando. Y acá es velocidad positiva, va en el mismo sentido, aceleración negativa, y por el mismo motivo, como tienen diferentes signos, va desacelerando. ¿Bien? Eso es lo primero que quería que veamos antes de ver MRV. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a tener que ver respecto, de acuerdo a mi sistema de referencia, qué signo le pongo a velocidad, qué signo le pongo a la aceleración. ¿Sí? Entonces, esto era importante y además entender físicamente esto. ¿Sí? Que esto sí es independiente del sistema de referencia. O sea, digo, si hubieran respondido esto y ustedes elegían este sistema de referencia y su amigo elegía el apuntando hacia la derecha, esta columna les tenía que dar igual porque no importa. ¿Sí? El sistema de referencia. Bien. Bueno. Les dejo un segundito para copiar y ahora sí empezamos con MRV.
Bien. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver MRV, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense que ahora le agregamos la B de variado, pero si bien el movimiento rectilíneo varía de manera uniforme, lo cual hace que se faciliten bastante las cuentas. Entonces, en MRV la velocidad ya no es constante porque tenemos una aceleración, como discutíamos recién. Se va a mover, por ejemplo, cada vez más rápido o cada vez más lento. Eso significa que va a aumentar o va a disminuir la velocidad. Entonces ya la velocidad no es constante, pero la aceleración sí. ¿Sí? En este caso, lo que va a pasar es que como la aceleración es constante, solo en este caso, porque la aceleración es constante, la aceleración instantánea va a ser igual a la aceleración media, ¿sí? Y va a ser igual a delta V sobre delta T, y en este caso no me va, como coinciden, no me tengo que andar pensando si este delta T es muy chiquito o muy grande, no va a importar, sino que lo puedo hacer para dos puntos cualesquiera, ¿sí? Entonces, antes de seguir con la teoría, hagamos el primer ejercicio que les di, que es el ejercicio 19 de la guía, que es simplemente para calcular una aceleración uniforme. Entonces, el ejercicio 19, no se los voy a compartir porque ustedes ya tienen la guía, se los leo, nos dice, la rapidez de un auto que se desplaza en línea recta aumenta constantemente cada segundo. Entonces, nos está diciendo que la rapidez, que recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Aumenta de manera constante, o sea, me está diciendo que la aceleración es constante, ¿sí? Entonces sería como un caso de MRV. Y además como que nos dice que se desplaza en línea recta, ¿no? Entonces se desplaza en línea recta y la aceleración es constante, listo, estamos en MRV, la aceleración instantánea va a ser igual a la aceleración recta. Y nos dice, en el primer segundo la rapidez varía de 35 a 40 km por hora, en el segundo de 40 a 45 y en el tercero de 45 a 50. Entonces, tenemos primero 35 km por hora en el punto 1, que sería cuando, bueno, ahora vemos, el punto 1, el punto 2, el punto 40 km por hora, el punto 3, 45 km por hora, y el punto 4, 50 km por hora. Imagínense que esto es una línea recta que me salió horrible, pero imagínense eso, ¿sí? Bien, y lo que me dice es que entre acá y acá pasó un segundo, entre acá y acá pasó un segundo, y entre acá y acá pasó un segundo, ¿sí? Bien, yo lo que voy a hacer es elegir mi sistema de referencia apuntando hacia allá, y voy a elegir prender mi relojito, mi cronómetro, acá. De manera tal que esto va a ser t igual a 0, esto va a ser t igual a 1 segundo, esto va a ser t igual a 2 segundos, ¿sí? Voy a borrar esto porque ya ahora, una vez que prendí mi cronómetro ahí, ya está, ¿sí? Y esto va a ser t igual a 3 segundos, ¿sí? Entonces lo que nos pide acá, después de darnos estos datos, nos dice cuál es su aceleración. Primero, ¿se dan cuenta que cada segundo lo que va aumentando son 5 km por hora? Ahí se ve que la aceleración es uniforme, ¿no? La aceleración es constante, porque en cada segundo aumenta lo mismo. No es que acá aumentó 5, acá aumentó 6, acá aumentó 7, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que como sabemos que la aceleración es constante, puedo calcularlo como la aceleración media. Ok,
Puedo calcular la aceleración como la aceleración media. Ahora, ¿entre qué puntos? Porque siempre recuerden que cuando uno calcula la aceleración media, tiene un estado final y un estado inicial, y necesita saber entre qué dos puntos lo va a calcular. Bueno, en este caso nos debería dar lo mismo con cualquiera de los dos puntos que elijamos, ¿sí? Entonces, calculemos primero, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿sí? Voy a calcular la aceleración, que en este caso es lo mismo que la aceleración media, lo voy a escribir solo para fijar la idea, que es, vamos a usar entre 1 y 2. Vamos a usar estos dos puntos. Entonces, esto sería la velocidad en 2 menos la velocidad en 1 sobre el tiempo en 2 menos el tiempo en 1. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en 2? O sea, ¿cuánto vale la velocidad acá? 40 kilómetros sobre hora. Exactamente, positiva, ¿no? 40 kilómetros por hora menos la velocidad en 1, que es 35, ¿no? Kilómetros por hora. Bien. ¿Cuál es el T2? El tiempo acá. 1 segundo, porque yo prendí mi cronómetro acá. ¿Y cuál es el tiempo acá? 0. ¿Sí? Entonces esto me queda 5 kilómetros por hora dividido 1 segundo. Bien. La aceleración es eso. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Que tengo hora y tengo segundos, entonces es un lío. Recuerdan que yo les dije en algún momento que cuando uno trabaja en un problema en general, es mucho más fácil tener todas las mismas unidades, ¿sí? Simplemente para que no nos pase esto y nos quede así, ¿sí? En este caso, bueno, lo calculamos, nos quedó así, y ahora lo que tendríamos que hacer es pasar, por ejemplo, el segundo a hora o el kilómetro o la hora a segundo. Entonces, yo lo que hice, voy a borrar acá arriba, ¿sí? Me faltó poner que este era el ejercicio 19, ¿sí? Es el 19 de la guía. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer es quiero saber cuánto vale un segundo en horas. Entonces yo sé que en una hora tengo 3.600 segundos, es 60 por 60. Entonces yo quiero saber cuánto vale un segundo para poder reemplazarlo. Entonces me va a quedar que un segundo es lo mismo que 1 sobre 3.600 horas. Si hago esto por esto, divido esto y me quedan 3.600 dividiendo. Bien, entonces, cuando escribo esta aceleración, que dijimos que es 5 kilómetros por hora dividido 1 segundo, ¿qué voy a hacer? En donde dice 1 segundo, en vez de escribir eso, escribo 1 sobre 3.600 horas. 1 sobre 3.600 horas, ¿sí? Y esto me da, a mí me dio 1.800 kilómetros sobre hora cuadrada. ¿Sí? Ahora sí, el hora con el hora se me junta. Esto es un 2. Y me quedó bien una aceleración en kilómetros por hora. Entonces, bien, ahí lo hicimos entre el punto 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa? Lo que les decía recién. En principio debería ser lo mismo. Cualquier punto que yo agarre, ¿sí? Entonces, probemos hacerlo, por ejemplo, entre 1 y 3. O sea, tomar como estado final para calcular el 3 y el estado inicial el mismo, el 1. Entonces, voy a borrar acá abajo y vamos a calcular la aceleración como la aceleración media entre 1 y 3, por ejemplo. Podría haber elegido cualquiera, ahora lo vamos a verificar. Podría haber elegido entre 2 y 3, entre 2 y 4, entre 1 y 4, va a dar lo mismo, ¿sí? Porque justamente es constante. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser la velocidad en 3
menos la velocidad en 1 sobre el tiempo en 3 menos el tiempo en 1. Entonces, fíjense que el 1 no lo cambié, así que lo voy a dejar así. ¿Y qué es lo que me va a cambiar? Bueno, acá arriba tengo que reemplazar por la velocidad en 3, que la velocidad en el punto 3 es 45 km/h. Y el tiempo en 3 es 2 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 45 menos 35 me queda 10. Y 2 menos 0 me queda 2. Entonces, fíjense que 10 dividido 2 me queda 5 y me vuelve a quedar el mismo resultado que antes, ¿sí? Que era 5 km/h sobre 1 segundo. Que bueno, si lo pasamos nos tiene que dar exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? Si quieren, sigan probando y en vez de hacer entre 1 y 3, no sé, hagan entre 2 y 4, entre 1, no sé, entre 1 y 4, ¿sí? Lo que les va a pasar es que les va a seguir dando lo mismo porque la aceleración es constante. Eso pasa en MRV, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ahí hicimos un ejercicio de aceleración. Ahora lo que quiero que hagamos es, les voy a dar la ecuación horaria de MRV. Recuerdan, ya conocen la de MRU, pero ahora vamos a ver la de MRV. Y lo que tiene MRV de diferente a MRU es que como la velocidad no es constante, la velocidad no es siempre la misma, vamos a necesitar también una ecuación para la velocidad. ¿Está bien? Entonces, para MRV vamos a tener dos ecuaciones de interés. Bien, voy a borrar acá. Bien. Entonces, para MRV, la ecuación horaria va a ser la posición, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial, esto es lo que cambia. Fíjense, si yo se las dejo hasta acá, esta ecuación es parecidísima a MRU. Lo único que cambia es que la velocidad que tengo que reemplazar acá es la velocidad con la que arranca el movimiento. ¿Sí? La velocidad a T0. ¿Sí? ¿Por qué no pongo directamente velocidad como hago en MRU? Bueno, justamente por eso, porque en MRU la velocidad inicial es lo mismo que la velocidad, porque es siempre la misma, pero acá tengo que tener ese cuidado de poner la velocidad inicial. Y acá lo que va a cambiar es que le vamos a sumar un término, que es la aceleración dividido 2 por t menos t0 todo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación horaria de una MRV. Y como les adelanté recién, vamos a tener también una ecuación de la velocidad, que no es más que la definición de aceleración, ¿sí? Dijimos que la aceleración, fíjense, de vuelta, repito, yo acá me olvido todo el carácter vectorial, y por olvidarme el carácter vectorial, me tengo que acordar de ponerle el signo a mano a estas cositas, ¿sí? Aceleración, velocidad y posición, ¿sí? Eso se los aclaro siempre porque si no parece que vimos vectores y que no sirve de nada. Nosotros dijimos que la aceleración es la velocidad menos la velocidad inicial. Ahora voy a tomar como este punto la velocidad inicial en el punto que sea por t menos t0. ¿Sí? Esta es la velocidad en un tiempo cualquiera con el tiempo correspondiente y esto es la velocidad del tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, si yo despejo de acá la velocidad, me va a quedar que la velocidad es igual a v0 más la aceleración por t menos t0. ¿Sí? Entonces, siempre que nos pregunten la velocidad, vamos a usar esta, y siempre que nos pidan o la ecuación horaria o me pregunten algo sobre la posición, la que tengo que usar es esta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, a ver, si ustedes saben
A ver, el MRU es un MRV con aceleración igual a 0. Fíjense que si yo reemplazo la aceleración igual a 0, me va a quedar exactamente la ecuación de MRU. ¿Sí? Es como que un MRU es un caso particular del MRV. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan esta y entienden que el MRU es reemplazar la aceleración por 0, se acuerdan solamente esta ecuación y ya está. Y esta es la velocidad que sale, es simplemente esta misma ecuación que acabamos de usar para calcular la aceleración, pero yo despejo la velocidad. Nada más, no es algo nuevo. ¿Sí? Esto sí es nuevo, se los tiré de la galera, habría que ver, digamos, la teoría para poder deducirla bien. ¿Está bien? Si a alguno le interesa, o sea, se los tiene que haber dado el profe, pero si no lo entendieron o algo, me lo preguntan y lo deducimos. ¿Sí? No lo quiero hacer ahora porque si no se va a hacer muy largo. Bien, entonces ahora fijémonos cómo van a ser los gráficos, ¿no? Que van a ser bastante diferentes a lo que veníamos viendo. Entonces hagamos el primero, el más fácil, que es aceleración en, por ejemplo, no sé, lo voy a poner en metros sobre segundos al cuadrado, depende del problema, y el tiempo en segundos. ¿Cómo va a ser la aceleración? ¿Qué es lo que dijimos cuando empezamos MRV? Constante. Exactamente, constante significa que para todo tiempo va a valer lo mismo, no sé, por ejemplo acá, ¿sí? Puede haber sido negativa, también no importa, lo que importa es que el gráfico va a ser una línea recta horizontal, o sea, una línea sin pendiente, ¿sí? Bien, ahora veamos el de velocidad, velocidad, por ejemplo, en metros por segundo en función del tiempo, en segundos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser este gráfico? ¿Qué es lo que tienen que ver? Por ejemplo, ¿no? Yo les estoy diciendo, hacerme el gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que necesito para saber eso? Bueno, si yo quiero ver la ecuación, ¿qué tengo que ver? Tengo que tener despejada la velocidad porque está en el eje Y y tiene que depender del tiempo. Eso es exactamente lo que tenemos acá. Tengo la velocidad despejada. Imagínense que esto es un numerito para cada problema, esto es un numerito y esto es un numerito, y el tiempo no sé, porque depende. Para la velocidad este tiempo va a cambiar. ¿Sí? Entonces tenemos esto es un número, lo único que me queda es esto. Entonces, esto me permite elaborar este gráfico. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad despejada y la velocidad la tengo en el eje Y, y tengo el tiempo en el eje X, hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden imaginar viéndolo así? ¿Cómo va a ser el gráfico? Se los voy a escribir de una forma diferente. Se los voy a escribir. Voy a hacer simplemente esta distributiva. B igual a B0 más la aceleración por el tiempo menos A por T0. Y lo único que quiero acá es, lo voy a escribir B0. Este término lo voy a poner acá adelante. Más aceleración por T. Entonces fíjense que en un problema que ustedes tengan particular, todo esto va a ser un numerito, porque fíjense, la aceleración la tengo, el T0 lo tengo y el B0 también, o sea, esto es un número. Esto es un número también, y me queda por T. Entonces me quedo que la velocidad es, por ejemplo, A más M por T. ¿Y qué relación es esa entre B y T? Lo voy a escribir así para que sea más obvio. Más, le voy a poner B porque no es exactamente la aceleración. Es un número por T más otro número. ¿Qué relación es esa? Entre B y T. Imagínense en matemática que esto es I igual a M por X más B. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Simplemente a I la llamo B y a X la llamo T. Entonces, ¿qué relación hay entre I y X? ¿Cómo va a ser este grafiquito? La línea. Una línea, exactamente, es una recta. ¿Sí? Para eso lo repasamos al principio. Esto es una recta que va a tener dependiente el valor este M, que vendría a ser esto, vendría a ser la aceleración, porque es el número que está multiplicando a T. Y este número, que bueno, no sé cuánto vale, pero en cada problema va a valer algo, va a ser la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una línea recta, ¿y qué es lo que tienen que tener cuidado? Bueno, si la aceleración es positiva, va a ser algo así. Esto sería si la aceleración es positiva, porque fíjense que la pendiente justamente es la aceleración. El número que está multiplicando a T es justamente la aceleración. Entonces, si tengo aceleración positiva, va a ser algo así.
Y si tengo aceleración negativa, no sé, puede ser algo así, por ejemplo. Esto sería con aceleración negativa. O sea, la pendiente me va a decir si va para arriba, o sea, si es creciente, o si es negativa, o sea, si es decreciente. ¿Ok? Pero en principio lo importante de este gráfico, después lo vamos a ver para un problema particular, es que ahora la velocidad en función del tiempo es una recta, con pendiente diferente de cero. En MRU esto era una recta horizontal, porque valía siempre lo mismo. Ahora ya la velocidad no es constante. ¿Está bien? Bien. Bueno, les doy un segundo para que copien esto. Y ahora vamos a hacer el más difícil, que es el de posición en función del tiempo. Bien. Bueno, voy a dejar escrita la ecuación horaria. Voy a borrar estos gráficos. Es muy importante en física, ¿vieron lo que yo les di el primer día para que recuerden cuadrática y lineal? Justamente por esto. Lo que tiene dificultad en física es que yo, en vez de llamarlo Y, lo llamo B, y en vez de llamarlo X, lo llamo T. ¿Sí? Pero ustedes siempre que tengan un gráfico, imagínense, bueno, a mí no me importa, ahora mi eje Y se llama B. Si le quieren reemplazar mentalmente por Y, porque acá les resulta más fácil, para ver qué relación hay, háganlo. O sea, para hacer la analogía con matemática. Y donde dice T le ponen X y ahí se fijan qué les da, qué tipo de relaciones. Nosotros no vamos a trabajar con relaciones complicadas, van a ser todas lineales y cuadráticas en general. Entonces está bueno que puedan hacer eso. Bien. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, simplemente, como yo quiero graficar X en función de T, en mi eje vertical va a ir X, en mi eje horizontal va a ir T, y por ende todos los demás cositas, donde dejé el marcador, todos los demás valores, dependiendo del problema, van a ser, este va a ser un número, 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 número. Lo único que me va a quedar es el T y el X. ¿Sí? Y el X va a ir en el eje vertical y el T en el horizontal. Entonces lo único que voy a hacer para que sea más clara la dependencia es hacer lo mismo que hice recién. Voy a despejar, hacer todas las distributivas posibles y listo. Entonces me va a quedar. Es una cuenta medio larga, pero para que se vea. Acá hice la distributiva y acá, ojo, porque antes de hacer esta distributiva tengo que hacer este cuadrado. Es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más, bueno, esto va a ser un menos, 2 veces T0 por T, ¿sí? Ojo, no se hace la distributiva con el cuadrado. Y ahora sí, me va a dar X0 más B0 por T, menos B0 por T0, y ahora hago la distributiva esta, me queda A sobre 2 por T cuadrado, más A sobre 2 por T0, menos 2 T0 por T. Y ahora lo que voy a hacer es, primero voy a ver cuáles cosas son numeritos. Fíjense, esto es un número, lo voy a hacer circular así. Esto todo es un número porque es B0 por T0, esto es un número, esto también, y esto también, ¿sí? O sea, remarqué todo menos lo que es T, que es lo único que no conozco. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo voy a agrupar. Entonces me va a quedar X igual, voy a escribir primero el término que tiene T cuadrado. Me va a quedar A sobre 2 por T cuadrado. Y ahora voy a juntar todas las cosas que tienen T, que vendría a ser esto
y esto. Entonces me va a quedar más B0 menos 2T0, todo esto multiplicado por T. Y ahora voy a poner, acá voy a sumar todos los numeritos que están sueltos, que vendría a ser el X0, el B0 por T0 y el A sobre 2 por T0. O sea, me queda X0 más B0 por T0 más aceleración sobre 2 por T0. ¿Sí? Ahora, para simplificar, a esto lo voy a llamar A, simplemente porque quiero ver cómo es la relación, no me interesa nada más. A esto lo voy a llamar B, y a todo este choclazo, que es un número, lo voy a llamar C. Y entonces, ¿qué me queda? Que X es igual a A por T cuadrado más B por T más C. ¿Sí? Y si quieren hacer la analogía con matemática, imagínense que en donde dice Y, X ponemos Y, y donde dice T ponemos X. ¿Y qué relación es esta? ¿Qué tipo de relación es esta? O sea, ¿cómo va a ser el gráfico? Una parábola. Exactamente, es una cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi eje Y tengo X y acá tengo un polinomio de grado 2. ¿Sí? Es como si fuera una lineal, pero le agrego el término cuadrático. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser una parábola. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto y pongo X, por ejemplo, en metros, y el tiempo en segundos, lo voy a hacer acá chiquito porque no vamos a hacer, como no tenemos los números, no lo vamos a graficar, pero sí lo que es importante es que vean dos cosas. Es una parábola. Recuerden que el numerito que multiplica t cuadrado es lo que me dice si es una parábola feliz o una parábola triste. Entonces, ¿cuál es este número? Y bueno, es la aceleración. Entonces, si yo tengo una aceleración positiva, va a ser una cuadrática feliz, y si tengo una aceleración negativa, va a ser una parábola triste. Por ejemplo, esta va a ser con una aceleración positiva, y no sé, esta va a ser con una aceleración negativa. ¿Sí? Pueden pasar mil cosas, porque es una cuadrática. Puede pasar que tenga dos raíces, que tenga una, que no tenga. Todo lo que vimos que puede pasar en las cuadráticas. Lo que sí quiero que se entienda es esto, es que el grafiquito ahora es de posición en función del tiempo para una MRU, B es una parábola. ¿Sí? Toda esta cuenta, si les confundió, olvídense, fueron cuentas que yo partí de la ecuación horaria simplemente para ver cómo es la dependencia, ¿sí? Para ver qué me quedaba, qué tipo de relación me quedaba. Si se perdieron, no importa, ¿sí? Lo van a necesitar capaz para el final, pero por ahora, con que entiendan esto, estamos. Bueno, igual si a alguno le interesa y me quiere preguntar, me da, lo vemos. Bien. Entonces ahora hagamos un ejercicio, porque hasta acá trabajamos mucho con letritas, que yo sé que a ustedes no les gusta, los confunde, pero es necesario, porque hay algunos ejercicios en la guía que son con letritas, no tan complicados como este, no tienen que hacer todo esto, pero siempre aparece algún ejercicio medio algebraico y en general les complica un poco la vida. Bien, estamos bien de tiempo. Bueno, genial. Este ya lo hicimos. Vamos a hacer el de los ciervos, que es el ejercicio 22. Les dejo un ratito más para que copien y hacemos el ejercicio 22. ¿Puedo borrar?
Por mi parte, sí. Bien. Entonces hagamos ahora el ejercicio 22 de la guía. ¿Sí? Lo voy a leer. Nos dice, dos ciervos preparan en pelea. Esperen un cachito. Dice, dos ciervos preparan una pelea en la época de celo. Inicialmente están en reposo, uno frente a otro. ¿Qué significa que estén en reposo en física? Sin movimiento. Velocidad cero, exactamente. Eso lo van a ver todo el tiempo. Siempre que decimos o se deja caer o está en reposo, significa que la velocidad inicial es cero, ¿sí? Entonces, inicialmente los dos están quietos, o sea, los dos tienen una velocidad inicial igual a cero, y nos dice que uno está enfrente al otro, distanciados 24 metros. Bien, bueno, nos dice, en el mismo instante ambos parten en línea recta para chocarse. Suponiendo que sus aceleraciones son constantes, nos dan los módulos de las aceleraciones, determinar en qué punto del camino se produce el encuentro y qué velocidad tiene cada uno cuando chocan. Y nos piden los gráficos, velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo. Bien, entonces lo primero que uno tiene que leer, a ver, acá es obvio que es un MRV porque es el tema que estamos viendo, claramente, pero ¿cómo hacen ustedes para saber que es un MRV? Bueno, palabras claves para ver eso es, ambos están en la misma recta, o sea que va a ser un movimiento rectilíneo, y nos dice que tienen aceleración, pero que es una aceleración constante. Entonces es una MRV, ¿sí? Tengo aceleración, pero es siempre la misma. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer un dibujito, siempre recuerden hacer un dibujito, porque ahí es como que queda claro el sistema de referencia, o sea que es muy importante. Y el dibujito quedaría algo así, ¿no? Es un movimiento en una línea recta. Acá tengo un ciervo. Acá tengo el otro. ¿Sí? Nos dice que esta distancia es de 24 metros. ¿Sí? Los dos parten al mismo tiempo, con lo cual el cronómetro lo voy a prender cuando arrancan los dos. Ni siquiera lo voy a dibujar, ¿sí? Pero es simultáneo, si no, en general, si no sé, ponele uno salía un segundo más tarde, arrancaba cuando arrancaba el primero, pero en este caso no hay lío del sistema ese. Bien, y nos dice, obviamente si parten para chocarse, ¿cómo va a ser? Y bueno, este va a ir para allá y este va a ir para allá. Ahora, como los dos tienen inicialmente una velocidad inicial, a este lo voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. Como este tiene una velocidad inicial de 0, y este también, ¿sí? Porque nos decían que los dos partían del reposo, si quieren le ponen metros por segundo, como es un cero medio como que mucho no importa, pero para que sea obvio que es una velocidad. Y nos daban las aceleraciones, ¿sí? Entonces, estas van a ser las velocidades, porque si van a chocarse tiene que ir uno para allá y el otro para allá. ¿Cómo van a ser las aceleraciones? Si los dos parten del reposo, y yo quiero que vayan al encuentro, este tiene que tener una aceleración para allá, o sea, su velocidad es inicialmente 0. Entonces, si yo quiero que vaya para allá, la aceleración tiene que ir para allá. Y en este caso pasa lo mismo. Si este está en reposo, tiene velocidad inicial 0 y quiero que arranque para allá, y bueno, tiene que crecer su velocidad para este lado. Entonces, por eso ponemos esas aceleraciones. Pero en principio, ojo, porque en realidad, recuerden, lo que determina el sentido del movimiento es la velocidad, no la aceleración. En este caso es la aceleración porque tienen velocidad inicial 0, en cierta forma la aceleración. ¿Está bien? Bien. Eso en general ustedes lo hacen bien sin preguntarse por qué, pero para tener un poquito más de discusión quería hacerles notar eso. Bien. El primero salía con una aceleración en módulo
de 1,6 metros por segundo y este tenía una aceleración en módulo de 1,4 metros segundo cuadrado. Entonces, este ejercicio está bueno porque nos preguntan todo, nos preguntan la posición y nos preguntan la velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para el ciervo 1, vamos a hacer la ecuación del MRV. ¿Que cómo es? Es la posición de 1, no le voy a poner de 1, voy a ponerle posición y chau. Es la posición inicial más B0 por T menos T0, bueno, todo eso. Pero ¿qué nos está faltando acá? No hay que poner un sistema de referencia. El sistema de referencia, exactamente. Tengo que decir desde dónde voy a medir todo. Puedo empezar a medir de acá para allá o puedo empezar a medir de acá para allá. Yo voy a elegir, no sé dónde dibujarlo, voy a elegir mi sistema de referencia que tenga origen acá y que vaya para allá. ¿Sí? O sea, mi regla está midiendo con su 0 acá y los numeritos para allá, los numeritos positivos para allá. Entonces, primero la voy a escribir entera porque todavía no se la acuerdan mucho y ahora la completamos. Bien, entonces, la posición para el ciervo 1 es, ¿cuál es la posición inicial? ¿Dónde está para t igual a 0? En 0, ¿no? Está parado acá, que es el origen de mi regla, el 0 de mi regla. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0, estaba re poco. El tiempo lo voy a empezar mi cronómetro, o sea, mi T0 va a ser cuando los dos salen, entonces le voy a poner 0. ¿Sí? En este punto, el tiempo, mi cronómetro va a marcar 0. ¿Cuánto vale la aceleración? 1,6 metros por segundo. 1,6 y además es positiva o negativa. Recuerden que siempre tenemos que ver el signo, ¿no? Positiva. Positiva porque va para allá, la dibujamos para allá. Así que esto es positivo. Y recuerden que yo siempre me olvido, hay que dividirla por 2 en la formulita. ¿Sí? Por t menos 0 al cuadrado. Entonces, esta formulita, fíjense, este término no me da nada porque 0 por lo que sea me da 0, más 0. Entonces esto me va a dar, vamos a escribirla acá, es 0,8, que es 1,6 dividido 2 es 0,8 metros. Esto, perdón, me faltó el cuadrado acá, metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Esta es la ecuación horaria para el ciervo 1. Ahora, antes de pasar al ciervo 2, hagamos la ecuación de la velocidad, que también me la preguntan para el ciervo 1. Me dice, entonces, la formulita de la velocidad era la velocidad, la escribir más chiquita porque no me va a entrar, velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. ¿Sí? Entonces, yo quiero la velocidad para un tiempo t. ¿Cómo es la velocidad? La velocidad inicial, ¿cuánto valía? Lo dijimos acá, ¿no? La velocidad inicial es 0. La aceleración era 1,6 metros sobre segundos al cuadrado y dijimos que era positiva. El t0 es 0, así que me va a quedar por t menos 0. Entonces, para el ciervo 1, la formulita de la velocidad es simplemente 1,6 por t. Bueno, paren que la voy a escribir acá. La escribo de vuelta acá para que la copien. Me queda 1,6 metros sobre segundos al cuadrado por el t. Esto es para el ciervo 1, ¿sí? Porque ahora voy a escribir el ciervo 2 del otro lado y se va a mezclar. ¿Sí? ¿Se entendió? Simplemente completamos en esta formulita el B0, la A y el T0. Bien. Entonces hagamos lo mismo ahora para el ciervo 2. Lo mismo. La ecuación horaria es exactamente la misma porque también hace un MRV. Podría haber hecho un MRU. ¿Sí? En este caso son los dos MRV. Entonces, ¿cómo va a ser? La posición va a ser la posición inicial, que ¿cuánto es para el ciervo 2? Según mi sistema de referencia.
¿Cuánto marca mi regla? Sorry, 24 está muteado. 24, perfecto, 24 metros. ¿Se entiende, no? Yo marqué que mi regla empezaba acá y están separados 24 metros, me lo decía el problema. Entonces la posición a tiempo igual a 0 para el ciervo 2 es 24 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial para el ciervo 2? 0. 0, partida también del reposo. 0 por t menos 0. ¿Y cuánto es la aceleración? Es 1,4. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, perfecto. ¿Se entiende por qué es negativo? Mi sistema de referencia apunta para allá y la aceleración en sentido contrario. Esto lo voy a repetir 25 veces cual loro, aunque sea un bodrio, porque después se confunden mucho en eso. En este problema en particular, si ustedes le ponían esto positivo, no se iban a encontrar nunca. Porque imagínense que este iba para acá y este iba a arrancar para allá si tiene aceleración positiva para allá. Si tiene aceleración positiva. ¿Está bien? Entonces les iba a dar cualquier cosa solamente por un signo. O sea, es para estar muy atento a esto. Entonces, la posición del ciervo 2 es 24 metros menos, ven, y me olvidé el 2, como siempre. Entonces, menos 0,7 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Y esta es la ecuación horaria para el ciervo 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? La de velocidad. La velocidad para el ciervo 2, la formulita es esta misma, es v0 más a por t menos t0. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Dijimos que era 0 metros por segundo, si quieren. La aceleración es menos 1,4 por t menos 0. ¿Sí? Entonces, la velocidad para el ciervo 2 es menos 1,4 metros sobre segundos al cuadrado por t. ¿Sí? Entonces, ahora necesito que copien esto, pero antes que nos fijemos. Acá se ve claramente que son dos funciones cuadráticas, la posición en función del tiempo, ¿sí? Si quieren esto, lo ponen acá adelante y esto para allá para que sea más obvio. Y se ve que la velocidad en función del tiempo para cada una son funciones lineales, ¿sí? Y que además tienen ordenada 0, o sea, es a por x más b, b igual a 0, ¿sí? No tiene ordenada. Ahora vamos a ver cómo se hacen los grafiquitos. Bien, necesito que copien porque ahora lo voy a borrar. Yo lo tengo resuelto en la hoja. Les dejo un cachito. Fíjense que me mandé de una a hacer un problema de encuentro con MRV. No hicimos un ejercicio de un solo auto. Acá ya nos mandamos directamente a 2 móviles. Así que los primeros de la guía les debería resultar un poco más fácil que... Bien, ¿puedo borrar? Bueno, borro. Fíjense lo importante que es hacer siempre el dibujito, además de porque en el dibujito queda explícito cuál es mi sistema de referencia, que no tenemos otra forma de... Se puede escribir, se puede decir, tomo mi sistema de referencia apuntando hacia la derecha, con el origen, en bla, pero es mucho lío y no se suele hacer así. Es directamente más fácil dibujarlo, hacerse un dibujito esquemático y escribirlo ahí. Entonces voy a borrarlas del ciervo 1, ténganse las ecuaciones a mano, que ahora vamos a tener que hacer cuentitas con esto y las voy a necesitar de vuelta. Es más, voy a hacer esto, me las voy a dejar solo las ecuaciones y voy a borrar acá, esta ya la tengo, allá abajo. Bien, y estas son las ecuaciones, ¿no? En general lo que uno hace es
En un MRV, lo mismo que en un MRU, se arman las ecuaciones primero, casi que antes de leerse qué es lo que nos preguntaba, ¿sí? Perdón, Bien. con los datos que te dan, ¿te puede pedir, por ejemplo, el tiempo en el que chocaron? Sí, te puede pedir, sí. Vos pensás que tu incógnita acá es la posición de los dos ciervos, te pueden preguntar el tiempo, es más, cuando uno plantea el encuentro, que es lo que vamos a plantear ahora, vas a ver que lo que nos va a salir primero es el tiempo de encuentro. Y después con ese tiempo de encuentro buscamos la posición de encuentro. En general pasa eso, pero sí, te pueden preguntar tiempo. Hay ejercicios más complejos. Yo empecé por uno de encuentro, pero fácil. También te puede preguntar, decime cuál es la velocidad inicial con la que tiene que salir para que se encuentren en tal punto. O sea, estamos haciendo el ejercicio más fácil de encuentro. Hay cosas más difíciles, por eso les pido que por favor vayan haciendo la guía, porque si no, o sea, todos los ejercicios acá no los llevamos a hacer. Es importante que ustedes hagan y que vengan con dudas, ¿sí? Igual el viernes que viene, ¿cómo? No, gracias. Igualmente el viernes que viene, no se preocupen que vamos a seguir con esto, ¿sí? Bien, entonces nos preguntaba... determinar en qué punto del camino se produce el encuentro y qué velocidad tiene cuando choca. Bien, entonces, ¿qué era lo que planteábamos en encuentro? Esto es lo mismo que en MRU. ¿Sí? Si quieren le ponemos la posición del ciervo 1, la velocidad del ciervo 1, la posición del ciervo 2 y la velocidad del ciervo 2, ¿sí? Para que sea más obvio. Entonces, en el encuentro es lo mismo que en MRU, lo único que cambia es que las ecuaciones son más difíciles, pero en el encuentro pedimos que la posición de 1 sea igual a la posición de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, igualar las ecuaciones horarias, que es lo que voy a hacer. Entonces me queda, de 1 me queda 0,8 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Esto sería x1, quiero que sea igual a x2, que es esto, es 24 metros menos, esto es x2, ¿sí? Y ahora, por suerte, en este ejercicio es fácil de despejar esto, porque no tengo término lineal, no tengo nada que dependa de t, entonces puedo despejar directamente el t cuadrado. En general, no les va a pasar eso, les va a quedar una cuadrática completa, y eso les va a llevar a que tengan que resolver, como digamos, hallar las ecuaciones tengan que hacer la formulita de cuadrática que repasamos en la primera clase. En este caso es un caso que justo sale fácil despejar. Pero si yo tenía, por ejemplo, más 2 por t, ¿cómo hago para despejar esto? Y bueno, tengo que llevar todo para un lado, que me quede igualar a 0, y hacer la formulita de menos b más menos raíz de b cuadrado, bla, bla, bla. Y ahí encontrar dos tiempos, en general pueden encontrar 0, 1 o 2 tiempos, y tienen que ver cuáles de esos tiempos tienen sentido físico. No todos van a tener sentido físico. Si me da un tiempo negativo acá, por ejemplo, no tiene sentido, porque ya sé que no se van a encontrar para un tiempo negativo. Perdón, creo que entendí algo mal. O sea, si x1 es igual a x2, quiere decir que siempre va a cortar en un solo eje, en una sola parte al eje x, o sea, a la raíz. ¿Va a haber solo una raíz? No, eso es lo que decía. Cuando vos hagas esto, en este caso nos va a quedar un solo valor. En realidad no salen dos valores. Ahora vamos a ver. Salen dos valores porque uno cuando despeja el cuadrado te queda el módulo y en principio puede ser un tiempo positivo o un tiempo negativo. En este caso se despeja fácil. En el caso más complejo, en el que vos tenés que buscar las raíces con la formulita que les decía recién, lo que va a pasar es que va a haber dos tiempos y hay uno que no va a tener sentido físico. Tiene sentido matemático, pero no tiene sentido físico. ¿A qué me refiero con esto? Tiene sentido matemático en el sentido de que yo si le reemplazo ese tiempo negativo, por ejemplo, acá me va a dar lo mismo, me va a dar que x1 es igual a x2. Pero en física no tiene sentido, porque, por ejemplo, si a mí me da un tiempo negativo, me estaría diciendo que se encontraron antes de que prenda el cronómetro. Y no tiene sentido eso acá, porque estamos viendo a partir de que prendió el cronómetro qué es lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces, hay soluciones que son matemáticamente correctas, pero que en física no tienen sentido a veces. Y ustedes tienen que saber darse cuenta de eso. ¿Sí? En general, va a ser más fácil. Les va a dar una, o les va a dar una que es negativa y ya dicen, listo, chao, no me importa qué pasó antes de que prenda el cronómetro, entonces esa es la que tiro. ¿Sí?
Bien. Parece, creo que alguien escribió. Perfecto, bien, genial. Igual ahora lo vamos a ver. Entonces, estamos buscando el t para el cual se cumple que x1 y es igual a x2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo llevo, mejor lo voy a llevar para acá. Me va a quedar 0,8, esto me queda 1,5. Sí, a ver si lo hice bien. Ahora, 1,4 dividido 2, ¿eso está bien? Sí, está bien. 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Simplemente lo que hice fue, esto lo pasé sumando. Me queda 1,5 y esto es igual a 24 metros. Entonces, ¿qué hago? Me queda que t cuadrado es igual a 24 metros dividido 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense que se me va metros con metro y me quedo segundo cuadrado, lo cual tiene bien porque, está bien porque tengo tiempo cuadrado. Y esto me queda... Bueno, hago esta cuenta que es 24 dividido 1,5. Me queda 16, ¿sí? Y cuando yo paso el t, el cuadrado, recuerden que acá me queda el módulo. Entonces me está diciendo que el módulo es la raíz de 16, que es 4. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que el tiempo, que el t de encuentro, puede ser 4 segundos o puede ser menos 4 segundos. Sí, recuerden el módulo que era lo que hacía, me daba el valor absoluto. ¿Qué números tiene el módulo igual a 4? Bueno, 4 y menos 4. Si ustedes lo reemplazan acá, menos 4 al cuadrado les va a dar 4. Bueno, 16, ¿sí? Menos 4 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado y por ende, menos 4 es una solución matemática. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? En física esto no me va a importar, porque yo prendí el cronómetro y me interesa cuándo chocan después de que prendí el cronómetro. Entonces, en principio esta no tiene sentido, ¿sí? Entonces, nuestra solución va a ser t igual a 4 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo de encuentro, pero a mí no me preguntaron el tiempo de encuentro, me preguntaron la posición de encuentro. ¿Y qué hacíamos para encontrar el x de encuentro? Y bueno, ya tengo el tiempo, reemplazo en esta ecuación o reemplazo en esta ecuación, me va a dar lo mismo. Voy a reemplazar en la de x1 porque es más fácil. Entonces, el x1 de encuentro va a ser 0,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Todo al cuadrado. Y esto me queda 16 por 0,8, que me da 12,8. Y acá sí ya voy a borrar esto porque si no se va a entender nada. ¿Sí? Y esto me dio 12,8 metros. Esta es la posición de encuentro. Si lo hubiera reemplazado acá, prueben hacerlo ustedes, les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar 12,8, ¿sí? Bien. Tenemos el tiempo de encuentro, la posición de encuentro, nos falta la velocidad, que nos pedía la velocidad en el momento de encuentro. Entonces, ¿qué van a hacer? Y bueno, yo tengo la velocidad para cualquier tiempo. Esta formulita lo que me da es eso. Velocidad en función del tiempo. Le reemplazo el tiempo de encuentro, que es 4 segundos, y me va a dar la velocidad. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, la velocidad del ciervo 1 en el encuentro, vamos a poner, sí, la velocidad de 1 va a ser 1,6 metros sobre segundos al cuadrado, es la formulita que tenemos acá, 1,6 por t, por 4 segundos. Y esto me da 6,4. Fíjense que segundos se me va con un segundo y me quedan metros sobre segundos. Entonces me da la velocidad de 1 en el encuentro, es 6,4 metros por segundo. Y ahora hagamos lo mismo para el ciervo 2. A ver, fíjense, recuerden que el que salía de la derecha salía con mayor aceleración. Como los dos tenían la misma velocidad inicial, que era 0, el ciervo 1 debería tener, bueno, primero, ¿no? Hagamos un análisis de lógica. Los ciervos estaban distanciados 24 metros. Los dos tienen la misma velocidad inicial, pero el ciervo que estaba en esta posición tenía mayor aceleración. Entonces, primera cosa que se tienen que dar cuenta, no se encontrarían en la mitad si tuvieran la misma aceleración. Como este va más rápido, se tienen que encontrar en algún punto mayor a la mitad, que es 12. Y a nosotros nos dio 12,8. O sea, tiene sentido. Primera cosa.
Con la misma lógica, si se encuentran en el punto de encuentro, ¿quién va a tener más velocidad? El ciervo 1 recorrió más, tuvo más tiempo para acelerar y tiene una aceleración mayor, ¿sí? Entonces ahora tenemos la velocidad del 1, fijémonos cuál es la velocidad de 2 usando esa lógica. Esto siempre es importante, porque por ejemplo, si ustedes están en el parcial, hacen todo esto, qué sé yo, y no sé, ponele que se confunden en el signo de esto, en algún signo, en alguna cuenta, y ustedes ven que les da 10 el punto de encuentro, yo no quiero que ustedes me lo remarquen así como, esta es la respuesta correcta y me voy a sacar un 10, porque no tiene sentido. Siempre, antes de empezar un problema, o a medida que lo van resolviendo, yo en general lo hago a medida que lo voy resolviendo, aunque tiene más sentido hacerlo al principio, siempre piensen más o menos cuánto les tiene que dar. Si les daba 25, ¿les podía dar en 25 que se encontraban? Si estaban separados 24 metros y se iban a encontrar. Entonces, seguro les tenía que dar un número entre 12 y 24. Esa lógica tiene que estar, porque si a mí me dicen, se encuentran en 1 metro, ni me gasto en revisar las cuentas, ya sé que metiste la pata, pero lo que es peor que meter la pata en una cuenta es no darse cuenta de que el resultado no tiene sentido, ¿sí? O si me ponían el punto de encuentro es 12,8 metros por segundo. Es una posición, me la estás dando en una unidad de velocidad, no tiene sentido. Todas esas cosas que parecen obvias, ahora cuando yo las digo, tienen que ir pensándolas, ¿sí? En el multiple choice que yo les di en el parcialito había muchas cosas que salían así. No tenían ni siquiera necesidad de hacer la cuenta si pensaban de manera lógica, ¿sí? Bueno, mucho bla bla, ahora hagamos la velocidad de 2. La formulita de la velocidad de 2 era, corríjanme si era esto, era menos 1,4 metros por segundo por el tiempo de encuentro, que es el mismo, ¿no? Es 4 segundos. Y esto me da 1,4 por 4, me da 5,6 metros por segundo. Esa es la velocidad de 2, dijimos, es menor que la velocidad de 1. Tal vez esto, bueno, si no se dan cuenta, capaz que no es tan... Capaz que ya necesitan pensar un rato más para darse cuenta de cómo son las velocidades. Pero el punto de encuentro, sí, es súper importante porque es fácil, relativamente fácil de usar la lógica para darse cuenta, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos los numeritos que nos pedían. Ahora, lo que nos pedían son los gráficos, ¿sí? Les doy 2 segundos para que copien esto y ahora vamos a armarnos los grafiquitos. Bien, me voy a ir copiando las ecuaciones para los gráficos. La posición del ciervo 1 es 0,8. Acá simplemente estoy copiando para que ahora me resulte más fácil hacer el gráfico. La estoy volviendo a copiar. Es más, la del ciervo 2, voy a primero copiar, le voy a cambiar el orden nada más. Voy a poner menos 0,7 metros segundo al cuadrado por t cuadrado más 24 metros. Y voy a anotar las de las velocidades y les dejo un ratito más para copiar por las dudas. La velocidad de 1 era
La velocidad de 2 era... Bien. Esto es lo que vamos a usar ahora para hacer los gráficos. ¿Puedo borrar? Bueno, borro. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda, algún paso que no hayan entendido? Me dicen. Profe, me perdí casi al inicio, pero bueno, porque tuve que atender unos asuntos acá en casa. Bueno, y ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Subirá la clase entonces durante el día? Así Sí. termino de ver este... Lo que voy a hacer es, la de hoy la voy a subir a YouTube y la de la clase pasada la voy a mandar por mail para que la vean desde el Drive, pero van a estar las dos. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, borro acá. Bien. Entonces ahora lo que nos falta es hacer los gráficos. Aceleración en función del tiempo lo voy a hacer último chiquito porque es el más fácil. Hagamos más que nada el de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. En general, me voy a anotar que el tiempo de encuentro era 4 segundos y que el X de encuentro era 12,8, si mal no recuerdo, corríjanme cualquier cosa, pero creo que era ese. Y las velocidades de encuentro, bueno, después me las pasan porque no me acuerdo. Entonces, vamos a hacer primero el de velocidad en función del tiempo para los dos. En general, cuando hacen problemas de dos móviles y de encuentro, está bueno que hagan los dos en el mismo gráfico. ¿Se entienden? El del ciervo 1 y el del ciervo 2 para ver cosas copadas, digamos. ¿Sí? Como para relacionarlos. Entonces, miremos para el ciervo 1. La velocidad del ciervo 1 en función del tiempo, esto lo tenemos en metros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos para el ciervo 1? Es una relación lineal, fíjense, tengo velocidad despejada y el tiempo, vamos a poner velocidad así con esta B porque parece que es otra cosa, pero es velocidad, ¿sí? Es una lineal, esto es como tener sumado 0, o sea que me está diciendo, esta es la ordenada al origen. Si yo reemplazo t por 0, me está diciendo que parte con él, tengo este punto, lo cual tiene sentido porque dijimos que para t igual a 0, la velocidad era 0, ¿sí? Y ahora es una recta que tiene pendiente positiva, o sea, es una recta así. La voy a dibujar esquemáticamente, ¿sí? Lo que sí sabemos es que nosotros calculamos la velocidad cuando se encontraban, o sea que la velocidad cuando t es 4 segundos, ¿alguien me dice cuánto valía? Que no lo tengo anotado, me va a dar 4 por 1,6. No, 4 por 1,6, valía 6,4. ¿Sí? Entonces, fíjense, con estos dos datos, que yo ya sé que la ordenada del origen es 0, que la velocidad inicial es 0, y que cuando t valía 4 segundos, que era el tiempo de encuentro, la velocidad valía 6,4, veo que es una recta, entonces, chao, me alcanza con hacer esto. Esto sería para el ciervo 1. Y ahora en rojo, con la misma idea, grafiquemos la velocidad en función del tiempo para el ciervo 2. Miramos esta ecuación, esto es lo mismo que sumarle más 0, nos damos cuenta de que es una relación lineal que tiene ordenada al origen 0, o sea que pasa por este puntito, lo cual tiene sentido porque dijimos que el ciervo partía con velocidad inicial a 0, o sea, lo mismo que antes, para t igual a 0 tenía velocidad 0, pero ahora tiene una velocidad que tiene una pendiente negativa, ¿no? Entonces va a ser algo así. Esperá porque lo quiero hacer más o menos, lo voy a exagerar, ¿sí?
¿Y qué es lo que sé? Que cuando t vale 4, para el mismo tiempo esta velocidad valía menos, valía 1,4 por 4, 5,6. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que ver de este gráfico? Bueno, primero se tienen que dar cuenta, a partir de esto, que ver que esto es una relación lineal, con lo cual, como son las dos lineales, me alcanza con tener dos puntitos, ¿sí? Yo podía tener estos dos puntos, pero si no sé que es una relación lineal, no los puedo unir, ¿sí? En este caso lo estamos viendo que es una relación lineal, así que con eso me alcanza. ¿Qué más tienen que ver? Este tiene pendiente positiva, entonces es una recta creciente. Este tiene pendiente negativa, con lo cual es una recta decreciente, ¿sí? Y además lo que tienen que ver es que esta pendiente es más grande en módulo que esta, o sea que esta tiene mayor inclinación, porque tiene mayor valor absoluto, que esta. Esta tiene menor inclinación, eso es lo que quise hacer. Y si quieren, esto es para el ciervo 2, en rojo voy a graficar el ciervo 2, y si quieren, para que tenga más sentido físico, dibújense la recta hasta el punto de encuentro, porque bueno, en principio, una vez que se chocan, me imagino que quedan ahí parados, ¿no? Así que si quieren, por el mismo motivo que no dibujo los valores negativos, ¿no? Porque decíamos antes, para t menor o igual a 0, para t menor a 0 yo no sé qué pasó, entonces no me voy a hacer el grafiquito para acá. Por más que esta recta parece que no tiene restricción, que lo puedo dibujar para cualquier t, físicamente lo que tiene sentido es que lo dibujemos entre 0 y 4 segundos, ¿sí? Que es desde que salen y arranco a describir el movimiento hasta el punto en el que se encuentran, ¿sí? Perdón, sí. sorry, te pregunto mucho. No pasa nada, mejor. El gráfico del ciervo 2 es para abajo solo por el hecho de que la aceleración es negativa. En realidad, sí. Bueno, no entendí. Exactamente, porque esto, fíjate que es la aceleración. O sea, lo que te da la pendiente del gráfico de la velocidad es exactamente la aceleración. Entonces, si la aceleración es negativa, ojo, porque aceleración y velocidad positiva o negativa, recordá que depende del sistema de referencia que vos tomes. ¿Está bien? Sí. Pero en este caso, como nos quedó que la velocidad era negativa, eso me está diciendo que la pendiente de mi recta, o sea, la inclinación de mi recta es negativa. La pendiente es negativa, entonces tiene que ir así. ¿Sí? Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque vos fijate que nosotros elegimos, tenemos el ciervo 1 acá y el ciervo 2 acá. Las velocidades del ciervo 2 siempre van a ir para allá, porque siempre va para allá. Entonces, la velocidad del ciervo 2 siempre va a ser negativa. Y además, siempre va a ir aumentando, porque fíjate, tiene velocidad para allá y aceleración para allá. La de este tiene velocidad para allá y aceleración para allá. Y eso es lo que me está diciendo este gráfico. Fíjate, para el ciervo 1, este es el grafiquito para el ciervo 1. Fíjate que la velocidad va creciendo en módulo, ¿no? Va pasando el tiempo y cada vez aumenta. Pasa más tiempo, estoy más arriba. ¿Se entiende? Y este también aumenta, pasa que es negativa, pero va aumentando el módulo, ¿no? Va pasando el tiempo y cada vez crece más el módulo. ¿Sí? O sea, la rapidez de cada uno va aumentando. Bien. Y tiene sentido que el 2 siempre tenga velocidades negativas y el 1 siempre tenga velocidades positivas. Bien. Entonces vayamos ahora a hacer el que es un poquito más difícil. En este caso no es difícil porque las cuadráticas son fáciles, pero tal vez en algún otro ejercicio que vamos a hacer el viernes van a ser un poquitito más difíciles. Entonces, hagamos los de posición en metros. Uy, qué horrible. Posición en metros en función del tiempo en segundos. Fíjense que no es casual, que esto les va a pasar mucho, que capaz van a empezar a hacer los gráficos y, no sé, se van a dibujar solo el primer cuadrante de la velocidad y después se van a dar cuenta que también necesitan ir para abajo. Yo, como ya tengo más intuición, por ejemplo, yo sé que las posiciones que yo tengo son todas positivas, entre 0 y 24, por eso no me dibujé de acá para abajo. Pero eso lo van ganando con la experiencia, ¿sí? O sea, dándose cuenta cositas, digamos. Entonces, para graficar posición de una en función del tiempo tengo que usar esta, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es una cuadrática, ya saben que es una cuadrática. Si lo quieren ver más en el sentido matemático,
le ponen X acá y acá, se olvidan de las unidades. Simplemente, ojo, porque no es lo mismo. Fíjense que tengan todo en las mismas unidades y no va a haber un poco de lío al final. Yo recomiendo trabajar con las unidades, pero tal vez si están muy perdidos al principio, hagan esto que les digo y hagan el traspaso a matemática pura y háganlo así, ¿sí? En este caso es una cuadrática fácil, ¿sí? Es una cuadrática que es muy parecida a la canónica, ¿sí? Y acá sabemos, por ejemplo, cuando yo le reemplazo a mi cuadrática t igual a 0, vale 0. O sea que este puntito está. Y además, ¿qué sabemos? Que es una cuadrática feliz, ¿no? Porque el número que está multiplicando a t cuadrado es positivo, entonces sé que me va a dar algo así. Entonces, si ustedes hacen el gráfico, les va a quedar una cosa así. Este lado lo dibujo punteado porque no me interesa, pero este lado lo voy a dibujar, pero lo voy a hacer más obvio, que es una cuadrática. Vamos a hacer así. Bueno, es simétrica respecto del eje X. Una cosita así. Esta parte no me interesa porque dijimos en física y en este problema en particular, en realidad en este problema en particular no me interesa qué pasa para X negativo. La formulita esta me da la solución para X desde menos infinito hasta más infinito, pero a mí no me interesa, ¿sí? ¿Y qué sabemos de esto? Que cuando t vale 4 segundos, ¿cuánto vale esto? Era la posición de encuentro, entonces esto va a valer 12,8 era, si mal no recuerdo. Sí, era 12,8. ¿Está bien? Entonces, esta es para el ciervo 1. ¿Qué es lo que va a pasar en general? Que esta cuadrática no va a ser tan fácil de dibujar. Pero bueno, le hacen todo lo que repasamos en la primera clase. Le buscan las raíces, si quieren, le buscan el eje de simetría, el vértice, ¿sí? Bien. Y ahora veamos qué es lo que pasa para el ciervo 2. ¿Sí? Fíjense, esta también es más o menos fácil, porque es una cuadrática corrida. Entonces, para t igual a 0, este término se me va y me queda que la posición es 24. Entonces, imaginen que acá está el 24. Entonces, para t igual a 0 está por este punto. ¿Sí? Y después es una cuadrática, pero en este caso, como el numerito que multiplica a t cuadrado es negativo, es una cuadrática triste, es una cuadrática mirando para abajo. Pueden chequear ustedes que el eje de simetría es este, y les va a quedar una cosa así. Bueno, imagínense, vamos a hacer así. Vamos a hacer más arriba, si no me queda muy fea la X en metros. Imagínense que esto es 24. Entonces estamos ahí, y esto es una cuadrática que sabemos que para t igual a 4 tiene que estar en 12,8 porque es el punto de encuentro. Entonces, esto es una cosa así. Es una media cuadrática, digamos, mirando hacia abajo. Esta parte de vuelta la dibujo sombreada porque no me interesa. Entonces, esta es la posición en función del tiempo para el ciervo 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, sé que esto no es fácil, y justo estas son cuadráticas sencillas, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que ustedes agarren estas mismas ecuaciones y que lo intenten graficar ustedes, a ver qué les da, ¿sí? Yo es como que hago medio trampa, entre comillas, porque ustedes saben que para dibujar una cuadrática no alcanza con 2 puntos, ¿sí? Necesitamos saber las raíces, saber otras cosas, pero como yo ya sé más cosas de matemáticas si se quiere, yo ya sé que me va a dar así, que esto va a ser, este va a ser el vértice y este va a ser el vértice de la otra. Pero ustedes tal vez deberían analizar un poquito más esto. Bien, ¿se entendió más o menos cómo graficamos esto? ¿Quedó alguna duda? Lo volvemos a ver, ¿sí? Ok, entonces. Ahora lo que quiero que hagamos es analizar un poquito más este gráfico. Me voy a borrar la parte negativa porque ya dijimos que no me interesaba.
Tampoco me interesa qué es lo que pasa a más de 4. Si uno quiere, esta cuadrática en realidad sigue para allá, pero no me interesa, y esta también sigue para arriba, pero lo que pasa después de 4, en principio a mí no me interesa. Lo que sí quiero que veamos, ¿puedo borrar el grafiquito de velocidad en función del tiempo, así escribo algunas cositas acá? ¿O falta copiar a alguien? Sí, bueno, voy a borrar. Les quiero copiar en realidad una frase porque es muy importante. Que es la siguiente. Si miramos el gráfico de X en función del tiempo en un MRV, la pendiente, se los copio porque no es trivial lo que estoy diciendo, necesito que lo lean varias veces y que lo piensen. La pendiente de la recta tangente al gráfico es la velocidad, o mejor dicho, es la rapidez. Si lo quiero escribir bien, es la rapidez, que es el módulo de la velocidad. O sea, para nosotros es casi lo mismo que la velocidad. Obviamos el signo, nos hacemos los tontos por un segundo de que es un vector, si quieren, pero es la rapidez. ¿De qué me sirve esto? No me voy a poner a calcular la pendiente de la recta tangente en cada punto. Eso estamos de acuerdo. Pero sí me sirve para ver, a partir del gráfico, sacar información útil. ¿Sí? ¿Qué información puedo sacar yo? Bueno, acá estaría bueno que tenga una regla, aunque sea algo... a ver. Bueno, imagínense, voy a agarrar esto. Imagínense que esto es una regla, es el borrador de la realidad. ¿Cómo es la recta tangente de acá? Vamos a ver para el ciervo 2 primero, el gráfico. Justo en este punto, la recta tangente es horizontal. ¿Qué significa eso? Que tiene pendiente 0. ¿Y qué significa eso? Que tiene rapidez igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? Sale con velocidad inicial igual a 0. ¿Está bien? Entonces, de este gráfico, si ustedes lo tuvieran bien lindo, graficado, y fuese obvio que este es el vértice, ustedes se dibujan la recta tangente, que es lo que estoy haciendo con mi pizarrón, con mi borrador. Imagínense la recta que toca en ese punto nada más, tiene pendiente 0. Entonces tiene velocidad 0. ¿Qué pasa a medida que me voy moviendo para acá? La pendiente va aumentando, ¿no? Cada vez es más, cada vez es mayor, cada vez es mayor, cada vez es mayor. Siempre es negativa. Porque la pendiente de esta recta, una recta así, tiene pendiente negativa. Entonces, la pendiente, a medida que me voy moviendo, ustedes imagínense que con una regla van recorriendo el grafiquito, la inclinación de esta recta siempre va aumentando, aumenta, el módulo, ¿sí? Y siempre es negativa. Y eso es lo que decíamos del ciervo 2. El ciervo 2 tiene siempre velocidad negativa, pero va aumentando el módulo, ¿sí? Entonces, si a ustedes les dan un grafiquito así y les piden que extraigan información sobre la velocidad, lo que tienen que ver es justamente la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Para el ciervo 1, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Justo en este punto, la recta tangente es horizontal, entonces tiene pendiente 0, no tiene inclinación. Siempre recuerden, pendiente es lo mismo que inclinación para mis rectas. Entonces, acá tengo pendiente igual a 0, inclinación igual a 0 y por ende rapidez igual a 0, o sea, velocidad 0. ¿Y qué pasa a medida que me voy moviendo para acá? Y bueno, va aumentando la pendiente, siempre aumenta, ¿sí? Voy aumentando la velocidad, lo cual, como son velocidades positivas, significa que tengo aceleración positiva, ¿sí? Y además, todas mis velocidades son positivas, ¿no? Porque siempre la pendiente es positiva. Y además va creciendo la velocidad del módulo. Entonces tiene aceleración positiva. ¿Se entiende? O sea, este gráfico, que parece que es solo de velocidad en función del tiempo, me está dando mucha información también de la velocidad. ¿Está bien? Y si más o menos conocemos la velocidad como es en cada tiempo y vamos viendo si va aumentando o va disminuyendo el módulo, también sabemos algo de la aceleración. ¿Está bien?
Esto último que les acabo de decir, lo tienen que repasar. Es importante porque puede pasar que les den un ejercicio que no tengan que hacer un MRV, que tengan que analizar un gráfico y sacar información a partir de ese gráfico. Entonces, está bueno que lo entiendan, ¿sí? La idea es la misma que lo de MRU. El tema es que los gráficos de MRU son más fáciles, entonces esta información es más fácil de extraer, ¿sí? Pero es eso nada más. Bien. Bueno, había un ejercicio más, pero vamos a dejar acá por hoy porque, bueno, es el día del estudiante, me di cuenta un poco tarde de eso, si no capaz que pasamos la clase para otro día. Esperen que corto la grabación y...